porque estamos por arrancar. Eclesiastés capítulo 10, verso 19. ¿Cuántos han estado siguiendo esta serie acerca de la economía del reino de Dios? Hoy vamos a hablar un tema muy importante y también un tema muy escabroso. Así que yo le voy a pedir a usted de toda su madurez espiritual que usted tiene y de toda su paciencia, porque el tema de hoy, cuando hablamos de dinero, la gente se espanta, otros se alegran, otros se enojan. Entonces, bueno, estamos hablando acerca de la economía del reino de Dios y hoy vamos a hablar un poquito acerca de el propósito original de los diezmos y las ofrendas. Así que Eclesiastés capítulo 10, cuando llegue Eclesiastés 10 diga ya llegué. Eclesiastés 10, 19 dice: por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero no sirve para nada. Como dice ahí, y el dinero sirve para todo. Muy bien, hoy vamos a hablar un poquito acerca del propósito original de los diezmos y las ofrendas. Bueno, usted puede ver que el dinero en el mundo, cuando hablamos de dinero, el dinero nos permite accesar a niveles. Mucha gente parece que no y no le da importancia al dinero y piensa que el dinero no es importante. Y mucha gente dice el dinero no es más importante y tiene mucha razón. Hay cosas más importantes que solo tener dinero y sí, es verdad. Hay cosas más importantes que solo tener dinero. Pero mucha gente dice el dinero no me hace feliz, la pobreza tampoco. Entonces debemos saber que la Biblia habla del dinero. Jesús en sus parábolas habló del reino de Dios y habló del dinero. Predicó de arrepentimiento, habló del cielo, habló de un infierno, pero también habló de dinero y habló de recompensas y habló de finanzas. Entonces todo lo que inmiscuía el ministerio de Jesús también tenía que ver con dinero. Jesús andaba, ya vimos que hemos estado hablando acerca de nuestra herencia y de esta serie de la economía del reino, y vimos que Jesús se vestía no como una persona pobre, y no era pobre ni era humilde en su corazón, pero Jesús también era un hombre que predicó y habló sobre las finanzas y sobre el dinero. El dinero es importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque se necesita dinero para hacer de todo aquí en la tierra. Hoy en día no podríamos tener un lugar tan cómodo como este si no pagáramos una renta, si no hubiéramos comprado este terreno. No tendríamos un aire acondicionado si no pagáramos los servicios de la luz a Comisión Federal. Entonces usted puede ver que con dinero se resuelven muchos problemas, y otras personas hablan y dicen que con dinero tenemos acceso a ciertos niveles, y esto es algo totalmente cierto. Sin embargo, la Biblia dice en Mateo capítulo 6, verso 32. Vamos para Mateo 6, 32. Dice así, yo se lo voy a leer si usted no trae una Biblia. Mateo 6, 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces podemos ver que la gente que no conoce a Jesús, que son los gentiles, para ellos el dinero es lo más importante. Entonces hay mucha gente que solamente está tras el dinero y tras el dinero, y tiene un símbolo de peso en los ojos, y por alguna razón su corazón se ha desviado. Hablamos el jueves pasado que lo último que Dios hace para prepararnos y entregarnos nuestra herencia y bendecirnos financieramente es cambiar nuestro corazón. Es el último paso para que nuestro corazón esté listo y esté maduro para recibir la bendición de Dios. Entonces, Dios es tan práctico que si alguno tiene hambre, no lo manda a ayunar. La Biblia dice, los gentiles saben de que Dios persiguen todas estas cosas y andan solo tras el dinero, pero Dios sabe cuál es tu necesidad y Dios te va a proveer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú tienes hambre, Dios te va a alimentar. Si tú tienes una necesidad, Dios te va a vestir. Si tú necesitas algo, Dios no te va a abandonar. Entonces, el principio número 2 que usted tiene que saber es que el dinero no fue creado por Dios. Anótelo, el dinero no es una creación de Dios. El dinero fue creado por los hombres aquí en la tierra.
¿Por qué? Porque el dinero te permite hacer un intercambio, y el sistema de este mundo y de esta tierra es un sistema de compra y venta de servicios. Entonces usted necesita algo, usted paga con dinero. Necesita como ir al súper, usted paga con dinero. Si usted va a inscribir a su hijo a la escuela, usted tiene que pagar una colegiatura. Por lo tanto, usted tiene que trabajar toda una vida, y más adelante vamos a ver qué tan importante es el trabajo para poder ganar dinero y obtener dinero. Entonces el dinero es muy importante en esta tierra. No es una creación de Dios. Dios creó al hombre y Dios no creó el dinero. De hecho, lo único que Dios creó en el huerto de Edén fue riquezas. Dígale al de su lado: Dios creó riquezas. Y dile: ¿y sabes qué? Están esperando por alguien que las arrebate. Dile: ¿cuántos de aquí quieren arrebatar eso? Entonces, hoy en día hay muchas iglesias en Latinoamérica y en los Estados Unidos que han cerrado porque se fueron a un extremo. Muchas cerraron porque nunca hablaron del dinero. Y como no hablaron del dinero, en algún momento la gente no aprendió lo importante que es que en nuestro corazón hay un balance para darle a Dios y aprender a darle a Dios. Y por ese motivo la gente nunca fue bendecida y cerraron. Y por el contrario, otras se fueron al otro extremo y solamente hablaban de dinero, nunca hablaron de liderazgo, nunca hablaron de familia, nunca hablaron de liberación, nunca hablaron de crecimiento. Y por consiguiente las iglesias se cierran. Entonces vemos que tiene que haber un balance y tenemos que enseñarle al pueblo la importancia del dinero. ¿Para qué? Para que usted aprenda a cuidarlo, pero no para que usted lo atesore y se vuelva una persona que diga: no, solamente esto es lo mío y esto hay que cuidarlo y esto no lo damos a nadie y esto es nuestra herencia y esto es lo que nos va a llevar al cielo. Porque el dinero, seamos honestos, no nos va a llevar al cielo. La Biblia dice que no vamos a ir al cielo con el dinero. Es más, todo el dinero de esta tierra, de la gente que lo ha acumulado por generaciones y generaciones, yo le tengo una noticia: sigue aquí, no se ha ido al cielo. Entonces cuando nosotros nos vamos con el Señor, te vas a como veniste, ¿verdad? Más pelado que un pollo. Entonces no nos llevamos nada. Entonces todo el dinero se queda aquí. Entonces tenemos que aprender a manejarlo y administrarlo como Dios dice. ¿Para qué? Para que tú recibas una recompensa en la tierra y para que todo lo que hagas seas bendecido de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que hacer mandatos de Dios. Dios te ordena a ti, te dice: haz mandatos. Si estás pasando por una enfermedad, dile a la enfermedad que es un mandato: sécate. No más escasez, no más pobreza, no más falta de cosas en nuestra vida. Tienes que dejar de sugerirle a las cosas y empezar a ordenar lo que tú quieres que venga a la existencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no espere lo mismo haciendo las mismas cosas. La traducción de la palabra necio es la persona que espera un resultado diferente haciendo lo mismo siempre. Entonces, si usted quiere ver un resultado, usted tiene que hacer cosas diferentes. Por eso usted tiene que aprender a hablar, a decretar. Usted tiene que aprender a hablar a lo que no existe. Dios así hizo, no existía nada y comenzó a hablar a la existencia. Si usted es un hijo de Dios, entonces usted va a actuar como su padre. Usted va a hacer lo mismo que su padre. Así que, bueno, sigamos adelante hablando acerca del dinero. Ya aprendimos entonces a decretar y ya vimos que puede venir cualquier cosa a la existencia. Entonces, ¿cómo fue en el principio? Génesis capítulo 2, verso 17, ya vimos. Y Dios mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que comas de él morirás. Génesis 2:17. ¿Qué representa el árbol del bien y del mal hoy? El árbol del bien y del mal hoy representa nuestro diezmo. Representa lo que fue santificado y apartado para Dios, para su uso exclusivo. Por tanto, si esto era como una representación y una semblanza del diezmo, cuando Adán vino y de lo único que Dios le dijo: no toques esto, no comas esto, ¿verdad? ¿Cómo somos los seres humanos? A veces te dicen: no hagas esto, y parece ser que es lo primero que hacemos, va todo lo contrario. Entonces Dios le dijo: no toques eso porque eso es mío, eso es apartado, santificado. En el momento en que Adán comió, automáticamente
de este árbol se generó una deuda. Por eso el ser humano muchas veces vive en deuda, vive en opresión y vive en escasez. Entonces Adán comió de este árbol, que es la tipología de Génesis capítulo 3 verso 18, y dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le doy una idónea. Pero cuando usted puede ver que en el capítulo 3 verso 18, ahí automáticamente Dios le dijo: espinos y cardos te producirá y comerás plantos de campo. La traducción de espinos y cardos son un prototipo de la escasez. Entonces aquí usted puede ver que Dios en el Edén quería establecer una ley, un orden y un límite. Si usted quiere que las cosas mejoren en su hogar y las cosas prosperen en su vida, usted va a tener que aprender de la ley de Dios, del orden de Dios, y usted va a tener que aprender de los límites que Dios tiene. ¿Por qué? Porque las personas que no cuidan estas cosas y no tienen autoridad sobre su hogar, entonces automáticamente usted ve que son las personas que no tienen un orden en casa, no tienen una ley, la ley de Dios, no conocen la ley de Dios y automáticamente tampoco conocen límites. ¿Cuánta gente no hay que Dios los bendice, Dios los prospera, cambian de corazón, se olvidan de Dios? ¿Por qué? Porque en su corazón nunca estuvo la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere ser bendecido y usted quiere que Dios le bendiga, va a tener que cuidar mucho la ley de Dios, el orden de Dios y los límites de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Génesis capítulo verso 2, 16 y 17. Ya hablamos acerca de el mandato que Dios le dio. El árbol de la ciencia del bien y el mal, que representa el diezmo. Cuando Adán tomó de esto, fue que se generó una deuda de nosotros hacia Dios. Entonces, mientras nosotros estemos agarrando, así como Adán agarró del diezmo y se generó una deuda y se metió en deuda y escasez, mientras nosotros estemos agarrando del diezmo, toda la vida vamos a vivir en deuda y en escasez. Por eso la Biblia dice: en la tierra lo reciben hombres mortales cuando usted diezma. Esto es una revelación. Cuando yo era un hombre de negocios y de empresas, yo aprendí de esa revelación. Y yo dije: ¿será verdad lo del diezmo? Y un día agarré y dije: bueno, pues si será verdad lo del diezmo, yo no sé, yo no he diezmado, yo creo que yo le debo a Dios. Y puse en un sobre la cantidad que yo le debía a Dios como de todo el año. Y dije: quiero probar esto es verdad. Lo di en la ofrenda y puse todos mis diezmos que yo le debo a Dios, porque yo me arrepiento. Estaba como Alí Baba y los 40 ladrones y yo era uno de ellos. Y dije: aquí van mis diezmos por todo el año, por lo que le debo a Dios. Y lo puse en la ofrenda. A los 3 días, sin conocer, una persona llegó y me dijo: pastor, aquí le traigo una ofrenda de parte de Dios. Y era el doble de lo que yo había sembrado. Entonces yo dije: esto funciona. Pero por una revelación, porque Dios me habló. Usted no lo puede saber hasta que usted no lo hace y no lo experimente. Entonces, ¿cuáles son los aspectos importantes del diezmo? El diezmo es la voluntad de Dios. No pelee con Dios. El mismo Jesús dijo cuando tenía que pagar sus impuestos, escuche bien, Jesús era del pueblo judío de Israel, y cuando entró a una provincia lo mandaron a tratar a él como un extranjero y le dijeron: dile a Jesús que pague sus diezmos. Y Jesús venía con Pedro, ¿verdad? Y Pedrito, que ni acelerado estaba: oye Jesús, pero ¿cómo nos van a cobrar impuestos? A mí todavía, pero tú que eres judío. Y dijo: Pedro, no pelees, ve, tira tu cordel en el mar y saca un pescado, y ahí vas a encontrar 2 dracmas. Paga tu impuesto y paga el mío. Entonces, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, bueno, usted tiene que saber que el diezmo es la voluntad de Dios y no pelee con Dios. Simple y sencillamente, dele a Dios lo que es de Dios. Así como usted paga los impuestos, se supone, y usted está aquí en la tierra y tiene un negocio y hay muchas cosas. Si usted no paga impuestos porque los evade, arrepiéntase, empiécelos a pagar. Pero así como usted tiene que pagar colegiatura, tiene que pagar cuando va al súper, tiene que pagar cuando va a la tienda de departamental a comprar ropa, lo que sea.
perfume, lo que sea, usted tiene que pagar. De igual manera, en el reino de los cielos, nosotros por revelación y por amor le pagamos a Dios los diezmos. El diezmo es un mandato de Dios, ya lo vimos en Génesis capítulo 2, verso 16 y 17. Es una orden de Dios. Entonces, cuando da una orden Dios da una orden para que se te abra una cuenta en el cielo. Por eso usted ve que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todos los días esperando recibir cuando usted le pagan. ¿Por qué? Porque ellos esperan de usted su obediencia. Entonces, si es un mandato de Dios, desde Adán, usted tiene que pagarle a Dios, porque si no usted va a estar comiéndose y tocando lo que le pertenece a Dios y automáticamente usted va a vivir endeudado. Usted quiere salir de la deuda, diezme y ofrende. Usted quiere salir de la necesidad, diezme y ofrende. Usted quiere salir de la escasez, de los problemas económicos, de lo que ha vivido y ha sufrido, diezme y ofrende. El diezmo nos permite abrir una cuenta en el cielo y asegurar nuestra provisión para el futuro. Ya lo vimos, usted lo pudo ver tangiblemente con el ejemplo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como cuando nosotros le damos a Dios, Dios automáticamente, dice la Biblia, reprende, dice en Malaquías, al devorador. Y el devorador de nuestra cosecha es la escasez, es la deuda, es la pobreza, es la ruina, es la miseria que muchas veces te quiere seguir, que muchas veces quiere estar sobre ti. Pero cuando tú no le das a Dios, tú le das legalidad a ese espíritu para que venga sobre ti. Y cuando el Padre o el Hijo quieren intervenir, te dicen: a ver, Jesús, tú que eres el gran sacerdote, revisa los depósitos de la cuenta de Juanita Pérez, de Hermenegildo López, de Chuchita Pérez, y así sucesivamente de cada uno de nosotros. Y cuando usted paga sus diezmos, usted asegura que eso no venga sobre su vida. El diezmo entonces es algo que se da voluntariamente y lo damos con corazón agradecido. Toda la gente que es diezmadora, ¿cuántos de aquí diezman en esta mañana? Toda la gente que es diezmadora es una gente que tiene un corazón alegre. ¿Sabía usted eso? Y lo da alegre. Y cuando da su diezmo, es como alguien que ve una ventana de oportunidad y dice: ahí hay una oportunidad para dar y para sembrar y para darle a Dios. Yo la voy a aprovechar porque quiero que cuando vengan tiempos difíciles, Dios asegure mi provisión. Entonces, de igual manera, usted tiene que saber que eso se da voluntariamente. Si usted lo va a dar forzado, si usted no lo da de corazón, si usted no lo da así, mejor ni lo dé. ¿Por qué? Porque Dios ni lo tiene en cuenta. Mucha gente dice: no, yo no voy a esa iglesia o no llego a tal iglesia porque ahí te obligan a dar el diezmo. ¿Cuándo yo o el apóstol le hemos obligado a usted a un diezmo? ¿Cuándo le hemos apuntado con un arma? ¿Cuándo le hemos hablado para hacerle una llamada recordándole que usted diezme? Jamás. Jamás. Eso lo dice la gente porque no nos conoce y no sabe, por decir cualquier bobería. Pero nosotros ni pedimos el diezmo, ni se lo exigimos a nadie, porque esto es una revelación que Dios te tiene que convencer a ti. Y tú tienes que ver tus diezmos trabajando para que te asegures de que la casa a la que llegas es digna de que tú pagues tus diezmos. ¿Me explico? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de los diezmos y las ofrendas? Número uno, usted tiene que saber que los diezmos y las ofrendas, Malaquías capítulo 3, verso 10. Yo le voy a leer este verso cerrando porque el tiempo apremia. Malaquías, vaya para el libro de Malaquías. Malaquías es un libro que está antes de los Nuevos Testamentos. Malaquías 3:10 dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no te abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendición. Una bendición nada más, un carrito de esos chiquititos, un carrito medio fregado para que empieces. Dice: derramaré sobre ti bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos quieren tener en abundancia? Que usted diga: yo tengo un carro, mi esposa tiene un carro, yo tengo un departamento, ya estoy haciendo una herencia para mis hijos, yo ya estoy bendecido, ya no le debo a nadie, ya logré pagar mis deudas, todo lo que debía ya se pagó, puedo vivir tranquilo.
que usted diga: yo quiero ver los beneficios de Dios. Automáticamente los diezmos abren la ventana de los cielos. ¿Cómo usted espera tener bendición? ¿Cómo espera tener provisión si usted no diezma, si usted no ofrenda? La ley del sacrificio nos enseña que para Dios, que Dios pueda hacer vivir algo, tiene que morir algo. Esa es la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando usted diezma, una parte de su corazón está siendo circuncidado. ¿Por qué? Porque su carne en lo natural te dice: pero es que ese dinerito te alcanzaría para esto, pero es que ese dinerito te alcanzaría para el otro. Sí, pero si ese dinerito, que es una pequeñita prueba de tu corazón y de tu obediencia hacia Dios, no lo das por ese dinerito, por ese pequeño 10%, vas a perder el 100% de la bendición. Entonces dile al de tu lado: no vale la pena, diría el hermano Juan Gabriel, dile.